Nuestro huésped siniestro, Richard Ramírez, aterrorizó a los ciudadanos de Los Ángeles, cometió atrocidades a familias enteras y hasta encarnó al Coco de la vida real. Sin embargo, el acosador nocturno no hubiera existido si no hubiera sido por su primo Miguel, otra encarnación del mal, que se salió con la suya a pesar de haber disparado a su esposa. En esta entrega hablaremos sobre la vida adolescente de Richard Ramírez y finalizaremos con su primer víctima humana. Bienvenidos. En el lado B, sus presentadores son Ed Omi y Naniki. Suscríbete, activa las notificaciones para entrar en el lado B del misterio. En los inicios de la adolescencia de Richard Ramírez se hizo muy cercano a su primo Miguel, un veterano de la guerra de Vietnam que había quedado con problemas psiquiátricos. Este primo pasó a ser su figura paternal y su modelo a seguir, porque era el único que lo escuchaba y que no lo trataba diferente por epilepsia. Así que cuando su primo le comenzó a hablar de la guerra, Richard escuchaba con atención. Quería a su primo y no quería perder a su único amigo que tenía. Mimetizaba el comportamiento de Miguel y llegó a querer ser como él. Cuando el primo sacó su caja de cartón con las fotos Polaroid de los abusos, torturas y asesinatos que él y sus compañeros del ejército estadounidense cometieron en terrenos asiáticos, lo aceptó como algo normal, porque Miguel se volvió su modelo a seguir y su único confidente. Y estamos hablando de un jovencito de 12 años, una edad en donde estás dejando de ser un niño para volverte un adolescente. Comienzas a construir ciertos gustos y comportamientos. Lamentablemente para Richard, su modo de ver el placer y su relación con los otros se vio marcado por el comportamiento sádico de su primo. En él comenzaban a ser un demonio perverso que disfrutaba de ver el sufrimiento en los rostros de las fotos Polaroid. Pronto ese demonio perverso se tragó por completo a ese pequeño niño que fue. Comenzó a consumir sustancias junto a su primo. En la escuela buscó jóvenes que estuvieran involucrados con sustancias ilícitas. Además de que el demonio perverso desarrolló un interés en el satanismo y leía todo sobre este tema. También probaba a sus compañeros, por lo que se le apodó como Rich el ladrón. El primo Miguel y este demonio perverso se volvieron uña y carne. El primo de inmediato comenzó a instruirlo en tácticas para liquidar con cautela, sin que su víctima se diera cuenta de la situación hasta que ya era demasiado tarde. También le enseñó a disparar armas de fuego y lo llevó a largas caminatas nocturnas que culminaron con la irrupción en casas ajenas. El demonio perverso disfrutaba ver las constantes golpizas que el primo Miguel propinaba a su esposa y hasta fue testigo de cómo Miguel, totalmente poseído de la ira, tomó su escopeta y le disparó en la cara a su esposa. Esto fascinó al perverso demonio. El primo Miguel fue arrestado, pero en poco tiempo logró salir en libertad y ganó el juicio donde alegaba que al momento del crimen se encontraba drogado y con estrés postraumático. Como era veterano de guerra, esto le favoreció. La falla en el sistema de justicia le demostró al demonio perverso que siempre podía salirse con la suya, aunque también se cuenta que el primo Miguel se dio la fuga. Ninguna de las dos versiones están 100% comprobadas. Richard, ahora ya como un demonio perverso, dejó la high school y comenzó su carrera criminal como ladrón. Cuando tenía 14 años, Richard cayó de un tren en movimiento y quedó inconsciente y exacerbó los continuos dolores de cabeza que ya llevaba un tiempo experimentando. Poco tiempo después, Richard se mudó a Los Ángeles, en específico a Skid Row. Trabajó en distintos hoteles y fue apresado por los intentos frustrados de robo de autos, por tendencia de drogas, incluso por un intento de abuso a una mujer, aunque lo soltaron enseguida porque la víctima le tiró la denuncia. En sus 18 años tuvo otro accidente. Esta vez fue arrojado de un caballo. Se rompió la costilla y la muñeca. Y como adivinaron de nuevo, tuvo una lesión en la cabeza. Mientras trabajaba en el Holiday Inn, Richard, con 19 años, tenía un carácter muy irritable debido a su consumo de drogas. Así que tenía ciertos roces con algunos de los compañeros del trabajo. Una de las conversaciones que tuvo se volvió una discusión que terminó en pelea. Richard recibió heridas graves en la cara y sí, de nuevo en la cabeza. Su rostro parecía el de un monstruo por la hinchazón. En este punto de su vida comenzó a experimentar con la coca y esta fue su perdición. En Skid Row, Richard conoció a Sandra Hawkins, su mentora principal en robos, porque le enseñó trucos del oficio, como pintarse las yemas de los dedos con esmalte de uñas transparente, para no dejar huellas, y descubrir los patrones de una casa sola. En varias ocasiones estafaba a Richard, le compraba las joyas que robaba a un bajo precio, y las le vendía con un precio superior. A pesar de las estafas, le tenía un cierto aprecio. Además, tenían algo en común, la epilepsia. Así que siempre lo incluía en los pequeños atracos que le realizaban, aunque ella lo consideraba un torpe, desordenado
rudo, sucio, impulsivo y nervioso, así que casi siempre lo designaba como conductor de escape, aunque terminaban en pelea porque Richard era inquieto y nunca que se quedaba en el carro, o si se quedaba se iba con el automóvil. Por esta razón se alejaron. Sin embargo, ella regresó a su vida en tiempos crudos. De esos tiempos crudos hablaremos más tarde. Richard Ramírez era un ladrón y disfrutaba entrar a las casas de las personas cuando no estaban y robar para comprar más sustancias. A veces disfrutaba observar a las personas dentro de sus casas, pero poco a poco fue volviéndose más osado y al parecer el demonio perverso buscaba alimentarse. Víctimas. El coco de la vida real. En 1985, el mito del coco o Pokémon dejó de ser un mito para volverse real, y tal y como el mito, niños de Los Ángeles y de San Francisco fueron secuestrados. Así comenzamos con esta sección de las víctimas del acosador nocturno, porque hay que mencionar que Richard Ramírez no tenía un patrón en sus víctimas, y es lo que le hacía terrorífico. Anastasia Horrans, febrero de 1985. En la noche de febrero, Anastasia Horrans, de 6 años, estaba dormida en su cama cuando la ventana se abrió. Adormilada, sintió que alguien la sacaba de su cuarto y la llevaba a un automóvil. Parece una historia de terror y muy cercana a la leyenda del coco. Lamentablemente, no es un cuento de miedo, sino un hecho real. Un acto realizado por Richard Ramírez. Anastasia fue raptada, abusada, para luego ser botada en una gasolinera, por suerte con vida, aunque con traumas que la persiguen hasta la actualidad. Este mismo modus operandi se volvió a repetir en otros niños y en la misma ciudad. Tomaban a los niños de su propia habitación, se los llevaban y abusaban de ellos para después dejarlos abandonados. Todos los demás casos eran perpetrados por el acosador nocturno. De acuerdo a los investigadores, es casi probable debido a una huella que se encontró en varios de los crímenes. La huella que dejaba era siempre de un zapato de marca Avia. Esta huella era única y solo habían sacado pocos modelos, y de acuerdo a la descripción de las víctimas eran zapatos negros. Entonces eso reducía la búsqueda, y para buena suerte de Los Ángeles solo se contaba un par de zapatos en negro. Lo malo era que este par único se compró en efectivo y ahí se perdió el rastro. Pero gracias a esa huella de zapatos, a los detectives Carrillo y Salerno les permitió confirmar que se trataba del mismo asesino y abusador. Desgraciadamente, no todos los niños sobrevivieron a este monstruo. La siguiente semana les traeremos la parte 2 de las víctimas de este huésped siniestro. Síganos al lado B, El Misterio. Nos ayudarían mucho si se suscriben, comentan y activan las notificaciones. Recuerden compartir el video para poder hacer crecer esta comunidad. Nosotros nos despedimos y siempre quédate en el lado B, El Misterio.